En este camino nunca he salido tan temprano del albergue, pero con tantos ruidos, con tanta gente, ya no pude dormir y bueno, ya desayuné y ahora me encuentro en el camino. Otro día en el camino, el primer día en el camino francés. No puedo decir que este camino es más interesante que el camino de Madrid. Ahora el camino sigue la carretera y bueno, así es la vida del peregrino. Estoy en el camino francés y todavía no he visto a ningún peregrino en este tramo. Es casi increíble. Hay dos variantes a Areliegos y parece que he optado por la menos poblada. Es como la continuación del Camino de Madrid y esto me gusta mucho. Aquí puedo seguir mi propio ritmo. Pepe dijo que quería ir a Areliegos también, así que no estaré solo allí. Pues no me sorprende que aquí los peregrinos se mueran porque hace muchísimo sol y en junio debe de ser aún peor. He llegado a Areliegos tan pronto que todavía es tiempo para comer. Voy al restaurante con Pepe y Amido. Amido es un personaje muy interesante. Vive en los Estados Unidos, pero es de origen árabe. Nació en Ceuta. Es un moro, me había susurrado Pepe en el camino al restaurante. Su padre sirvió en el ejército franquista. Casi habría habido una disputa entre los dos. Bajo Franco todo era mejor, sentencia Amido. Pepe, el valenciano, ve las cosas completamente diferente, por supuesto.
Pepe es un republicano en el sentido español, con simpatía por la República Española, mientras que Amido es un republicano en el sentido estadounidense, con un montón de armas en casa y que venera a Ronald Reagan y a otros hombres fuertes, pero no entiendo bien cómo junta la libertad con la dictadura en su concepto del mundo. Otro día en el camino, por fin está un peregrino delante de mí y otra peregrina detrás de mí, y es más el sentimiento del camino francés. Esto es el camino francés, no lo entiendo. Es por carretera, mucho ruido, no disfruto para nada este camino. A ver si puedo alcanzar a Amido. Es un desafío hoy. Amido tiene un paso muy rápido, obviamente un hijo de milicias, y me cuesta bastante alcanzarlo. Juntos entramos en León. Pepe ya está en el albergue del convento de las Carvajalas. Juntos vamos los tres a comer otra vez, pero Amido se desespera por mi dieta vegetariana, que es un poco raro porque él siempre pregunta si la comida contiene cerdo y al final solo comemos Pepe y yo. Además tenemos que esperar un montón de tiempo, tal vez porque uno de nosotros ha salido del restaurante tan repentinamente. Hoy empieza la Semana Santa y se ven las preparaciones en todas partes ya. En el patio del albergue alguien me llama. Con asombro miro al peregrino que me ha llamado. No lo conozco. Seguro que nunca en mi vida lo he visto. Dice que es Øyvind, un amigo de Alfonso, y que ha visto todos mis vídeos sobre el camino. Tal vez yo no deba hacer tantos vídeos.
Cuando vuelvo al albergue de mi último paseo por la ciudad, hay una procesión y hay un problema. El albergue está al otro lado de la calle y no puedo pasar. Busco el final de la procesión, pero no encuentro ninguno, ni en el casco antiguo ni en la parte moderna, y el tiempo pasa volando. A las 10 el albergue estará cerrado. Vuelvo al albergue a las 10 menos 5. Ni siquiera me queda tiempo para cepillarme los dientes con la luz encendida. A las 11 continúa la procesión directamente enfrente del albergue, para la gran alegría de todos los peregrinos que quieren dormir.